Para seguir conversando, seguir analizando las propuestas y lo planteado ayer por el presidente en su discurso frente al Congreso de la República, estamos ahora enlazados con el analista político Miguel Antezana. Miguel, bienvenido una vez más a UCI Noticias. Buenos días. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Con la pregunta de rigor y en términos generales, ¿no? ¿Qué impresión tienes o tuviste respecto al mensaje presidencial? ¿Qué consideras que fueron aciertos, desaciertos, omisiones de pronto, ¿no? Según las expectativas que nos habíamos generado? Sí, yo creo que todos los que hemos comentado el discurso presidencial de ayer hemos coincidido en que le faltó un reconocimiento de los errores. Fue un discurso carente de humildad y por supuesto que también hubo muchas omisiones porque se esperaban medidas más de corto plazo, más efectivas, que no suenen tanto a promesas, que fue lo que ayer escuchamos. Y sobre todo porque estamos en una situación de crisis y en una situación en la que no puedes tener la estructura tradicional de los discursos presidenciales ante el Congreso. Perdón que te interrumpa, cuando me hablas de promesas, ¿el discurso de un gobierno entrante y no el de un saliente? Sí, de hecho parecía que iba a ser como que el plan de gobierno prometido del próximos 5 años, cuando en realidad solamente le quedan 1 año y hasta mucho menos porque estamos en año electoral. Claro. Y además, como te decía, la circunstancia particular de que estamos en una grave crisis económica y de salud. Por lo tanto, se requerían medidas más de corto plazo, más efectivas, más tangibles, si se quiere decir de alguna manera, y no tanto en posibilidades de lo que se va a hacer, sobre todo cuando ya las promesas que se hicieron el 28 de julio pasado hasta el día de hoy no han sido cumplidas, en parte por el tema de la crisis y en parte también por la ineficiencia del gobierno en general, que él reconoció en algún momento, si recordarás, que decía que el tema de la burocracia demoraba las medidas, la ejecución de medidas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que le faltó ese tipo de situaciones, de medidas concretas que puedan tangibilizarse en el muy corto plazo. De acuerdo, bueno, conversábamos, no sé si lograste escuchar parte de la conversación con la congresista Cecilia García respecto a esta convocatoria que ha hecho el presidente sobre el Pacto Perú. La congresista nos decía que ella consideraba simplemente como un movimiento para evitar, ¿no? Tocar temas importantes que afectan a ciertos grupos económicos y que siempre son defendidos bajo el pretexto de la estabilidad económica del país. Por lo tanto, al parecer, al menos de una parlamentaria, no ha hablado en nombre de toda la célula parlamentaria o del grupo parlamentario, pero sí a nombre propio, no parece haber mucha confianza ni muchas expectativas a este pacto que llama el presidente. Yo creo que hay que ubicarlo un poquito en el contexto de Vizcarra. Es decir, los discursos de Vizcarra siempre han tenido el eje político y le funcionó muy bien en el pasado, antes de la crisis de la pandemia. Recordemos que siempre empezaba un discurso de retomar un recuento de todo lo que había hecho y al final como que daba la gran estocada, el gran anuncio y en tema político. Reforma de la Constitución, referéndum, planteamiento de elecciones generales, que fue la última vez que lo anunció y no le funcionó y después al final terminó en disolución del Congreso. Pero en este contexto de crisis, por supuesto que el tema político no era muy adecuado que digamos. De hecho, cuando empezó el discurso, hizo un recuento de todo lo que había acontecido desde que él tomó el gobierno con todas estas movidas políticas. Y yo creo que al final no se quedó con las ganas quien redactó el discurso de lanzar nuevamente el giro político, pero esta vez en un tono más conciliador del llamado Pacto Perú. Sin embargo, también recordemos que cada presidente, cuando termina su mandato, trata de hacer esto, ¿no? De aglutinar los partidos que van a participar en las elecciones para que haya una suerte de continuidad, una suerte de paz en favor del país, etcétera. Lo cual en el contexto actual a Vizcarra, digamos que genera esta serie de dudas y suspicacias, porque él siempre ha estado en una serie de confrontación con la parte político. Y la bandera de la reforma política que él ha estado todo el tiempo ondeando, digamos que en este momento, insisto, no es la más adecuada que digamos. Y yo creo que sí escuché antes de ir al aire contigo que mencionabas que también el famoso Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una institución creada hace muchos años y también hace muchos años que muchos nos preguntamos cuál es la efectividad de sus reuniones, ¿no? De los acuerdos que se lleguen ahí. Por lo tanto, yo creo que él quizás puede pasar a la historia
en esta transición tan dura que le ha tocado al próximo presidente, en ser, como digo, más estadista, más ejecutivo y ya dejar de lado la parte política, porque ya entramos en un año electoral. Yo creo que la ciudadanía va a ser la encargada en juzgar precisamente a los políticos o a los congresistas, a los candidatos. ¿No? En el sufragio, claro. Y además y en el proceso también de la campaña electoral, que ahora la gente tampoco no es ninguna tonta, se va a dar cuenta a través de las redes sociales, de medios de comunicación en general, quién es quién en esta campaña, y el presidente haría mal en intervenir precisamente en todo este proceso que va hasta abril del próximo año. Le haría bien entonces soltar este asunto político que ha sido el eje de su gobierno, ¿no? Porque en realidad algo más concreto, obras en particular, grandes reformas, aunque he usado estos términos de una u otra manera, no han habido en estos 2 años y 4 meses o un poco más. Correcto, sí, le ha faltado mucho. Y si vamos a uno de los ejes importantes de que nos atañe a todos los peruanos en este momento, es el eje económico. El tema de la reactivación económica fue muy importante, es muy importante y no fue tocado debidamente. Las promesas de tener un nuevo bono a los que no lo recibieron, las promesas de nuevos fondos cuando ya hemos tenido la experiencia de Reactiva 1 y hasta de Reactiva 2, que se ha otorgado mayoritariamente a grandes grupos empresariales y que apenas llegó el 20% de los montos, llegaron a los microempresarios o llegaron a pequeñas empresas. Por supuesto que entonces deja mucho que desear. Y algo que también he venido comentando, el tema impositivo ha sido el gran olvidado desde hace varios meses. ¿Y a qué me refiero? Ya se ha reactivado el proceso de declaración de impuestos sobre la renta 2019 tanto para personas naturales como para empresas. Es decir, estas empresas y personas naturales que han generado ingresos en el 2019 van a tener que comenzar a pagar todos los impuestos a partir de las próximas semanas. Sin embargo, no se toma en cuenta que estas mismas personas en este momento, que son las únicas que tributan en el país, en este momento no tienen ingresos. Por lo tanto, aquí debiera haber una reforma tributaria, una reforma impositiva que precisamente tienda a formalizar a los que no pagan impuestos y tratar de facilitar a estas personas que son las que sostienen todo el aparato estatal. No se ha tocado ese tema, o sea, se está retomando el proceso de la declaración del impuesto sobre la renta como que aquí no hubiese pasado nada. Y ese tema, como digo, veo que hace bastantes semanas, meses ha sido postergado y en este momento fue la oportunidad para hacer un anuncio importante en favor de los que precisamente tributan, quizás profesionales independientes, pequeños empresarios, gente que necesita tener esta ayuda desde el lado de la SUNAT. Bueno, estamos coincidiendo, Miguel, porque hace algunos días que también venimos insistiendo en lo mismo, ¿no? Una reforma tributaria que facilite migrar a este grupo cada vez mayor de informales y ensanchar así la famosa base tributaria, pero dando las facilidades, distinguiendo además a unos de otros y no terminar ahorcándolos o asfixiándolos como sucede en la actualidad. No hay entonces cambios sustanciales, nada nuevo. No ha habido nada nuevo, ha sido un discurso bastante tradicional, como te digo, continuismo. Es más, hubo en la medida que han pasado las horas y que uno se pueda revisar con mucho más cuidado, ya con más, digamos, detenimiento los detalles del discurso, inclusive salen sorpresas. El anuncio, uno de los grandes anuncios que hizo en este discurso del presupuesto para el sector salud, histórico de 20.000 millones, resulta que no es tan histórico que digamos. De hecho, el proyecto modificado institucional de este año está en 23.000 millones, o sea, ya es histórico el que estamos ahora. Y en la época de Humala también hubo un presupuesto que superó los 20.000 millones. Entonces, parece que quien redactó el discurso no se dio cuenta de estas cifras y le hizo dedicar una serie de gazapos al presidente. O una vez más para la tribuna, ¿no? Porque en realidad el aumento no significa más, ni siquiera el 1% del PBI. En realidad... Y otro elemento, el que tú anuncies 20.000, 30.000, 40.000 millones de presupuesto no quiere decir que realmente se ejecute. Una cosa es tener el presupuesto y otra cosa es ejecución presupuestaria. Y si de algo se ha caracterizado nuestro sector público es de la bajísima ejecución presupuestaria cada año. De acuerdo, Miguel, gracias por este enlace con nosotros. Hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, Reinaldo. Un abrazo. Gracias también. Conversábamos con Miguel Antezana, analista político.